Shalom, bendiciones, bendiciones. Un gusto estar con cada uno de ustedes. Estamos en esta mañana, estábamos estudiando y decidí invitar a mi maestro Rico Cortés, ya que vamos a compartir unas cositas interesantes. Así es que, Shalom, More, ¿cómo está? Hey, what's going on, brother? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Todo bien, aquí, contentos. Gusto de Aquí, tenerlo aquí aquí conmigo. estudiando y siempre descubriendo lo poco que sabemos. Así es, así es. Ok, vamos en vivo. Hemos estado estudiando el libro de Hebreos por un buen tiempo, y lo interesante es lo mucho que podemos aprender. De hecho, para mí, soy sincero, yo había estudiado el libro de Hebreos muchas veces, lo había estudiado en el contexto de Yom Kippur, había estudiado en mucho contexto, pero ahora que hemos estudiado capítulo por capítulo, es como que todo está cayendo en su lugar, y el libro de Hebreos está haciendo un sentido tremendamente importante para mi estudio y para entender no solo el libro, sino toda la Biblia en sí, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque vemos una continuidad, vemos el rol, función y propósito del Mesías, y sobre todo vemos lo que muchas veces el sistema nos había hecho creer, del libro de Hebreos, que había una separación entre lo que era la Torá y lo que es creyentes el Mesías. Ahora estamos viendo que realmente hay una unión y una continuidad. Así es que quería traerlo para que nos comparta un poquito acerca de algo importante en el libro de Hebreos, capítulo 9. Yo pienso que estudiando capítulo por capítulo nos ha ayudado a, ¿cómo te explico? A buscar detalladamente la información que a veces nosotros le pasamos por alto. Por ejemplo, cuando yo estudiaba el libro de Hebreos, tengo bastantes estudios acerca del libro de Hebreos, pero siempre empiezo en capítulo 7, 8 y 9. Ah, no había hecho el capítulo 1 al 6. Y la razón es, voy a ser honesto, era que no estaba enfocándome en esos capítulos, porque en ese momento no estaba viendo la relevancia acerca del argumento que se estaba haciendo. Todo era en referencia a Melquisedec, si hay un sacerdocio Melquisedec, que ahora sí somos orden de Melquisedec o no, y no somos orden de Melquisedec. Eso no es verdad. No hay una validez bíblica para establecer que nosotros ahora somos sacerdotes en el orden de Melquisedec. Eso no existe. Y es algo que tenemos que ser honestos con la información de que no existe, y a veces nosotros queremos empujar una teología que no, bíblicamente no se alinea. Entonces, cuando leí el capítulo 1, el capítulo 1 habla acerca de quién es Yeshua, te explica quién es él, que el argumento, si es el Padre o no es el Padre, viene por el Padre o proviene del Padre o es la imagen del Padre, bien claro, y no podemos ir en contra de lo que el verso en griego te lo define, porque entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir buscando información? El capítulo 2 te explica la razón por la cual él vino, la función, el rol y el propósito, ¿verdad? Ujú. Y cuando pudimos establecer eso, yo digo, ahora entiendo. Cuando entendimos, Juan, que la palabra descansar, el descanso, el reposo, no solamente se aplica para lo que es el Shabbat, pero también es una expresión idiomática para la tierra, porque ahí es donde se hace el reposo. Wow, para mí eso fue interesante. Sí, de hecho, la conexión que hacía con el Salmo y la palabra menujá, y cómo se conecta con la tierra, con el templo, y ahora la palabra descanso, y por qué hace un contraste y dice, si ellos hubieran entrado en su descanso, no hubiera nada más, y Josué los hubiera llevado al descanso. Entonces, está haciendo el contraste de lo que ahora estamos esperando en el descanso que vendrá en el milenio, en la tierra, en el templo, y toda es una conexión, como que todo empieza a alinearse perfectamente. Y a través de Y una tiene, palabrita que vimos, sí, descanso, ve, menujá. y tiene lógica, porque sabemos que la era mesiánica es el descanso cuando Dios va a descansar a través de Yeshua, va a descansar, va a reinar a través de su hijo Yeshua. Y por eso es que el Mesías va a venir montado en las nubes del cielo. Ahora, en el capítulo 9, preparándome para el estudio de la semana que viene, pues era la 1 de la mañana. Y yo estaba leyendo algunos comentarios en referencia al capítulo 9, buscando otro ángulo, porque siempre lo presento de la misma forma.
Y cuando empiezo a buscar el comentario acerca del capítulo 9, versículo 1, me encuentro de algo bien interesante, que por cierto, el otro día te envié el mensaje. Ujú. Entonces, voy a leerlo ahí. Voy a buscar rapidito. Okay. En Hebreos capítulo 9, versículo 1, dice, vamos a hablar un poquito más detalladamente más tarde. La palabra pacto está italizada, no está en el texto. Ujú. ¿Ok? Puede, Se fue añadido. puede compartir su pantalla si quiere. Ah, ok, ok. Perfecto. Nada, compartir aquí. Ok, entonces, la palabra, por ejemplo, la palabra dice, ahora bien, el primer pacto, la palabra pacto no está ahí, tenía ordenanzas de culto. ¿Ok? ¿Cómo dice tu Biblia? Hebreos 9. Hebreos 9:1, ¿verdad? No, no se ve la pantalla. ¿No? No. Ok. Ah, ok, dame un segundo. Voy a buscar aquí. Mira a ver si se ve ahora. No, tampoco se ve. No. ¿Por qué será? Claro. Ok. No creo que me esté dejando. Dame un segundo. ¿No se ve todavía? Se ve su pantalla del navegador. Ah, entiendo. Vamos a moverlo aquí. Ahora Perfecto. sí, Ok, ahí dice, entró. ahora bien, ¿cómo dice tu Biblia en ese versículo? ¿Cómo dice tu Biblia? Déjeme sacar la Reina Valera, porque tenía la misma que usted. Porque en inglés dice algo bien interesante. Está hablando acerca de regulations, regulaciones. Dice, ahora bien, aún el primero tenía ordenanzas de culto. Ok, está hablando de ordenanza, que esa es una de las definiciones. Por cierto, en el hebreo, perdón, en el español, se traduce mejor que en el inglés. Aquí se regulaciones que pueden significar diferentes cosas, ¿no? Ujú. Ordenanza un poquito más concreto, ¿verdad? Sí. Pero cuando buscamos en el griego, la palabra es, buscando acá, no es esa, da un momento. Entonces, dikaioma, significa requisito, regulación. ¿Cuál es la definición que tú tienes en español? Ah, Requisitos. ordenanzas. Pero mira qué interesante que dice justicia, justificación. Interesante, ¿verdad? Mire, Entonces, quiero escuchar algo interesante. Abrí la ajá, Biblia, abrí la Biblia a Jerusalén y dice, también la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y ¿ve? su santuario terreno. Que depende de la traducción, tiene diferentes tipos de contexto, ¿no? Ujú. Pero lo interesante es que la palabra ahí, que habla regulaciones o ordenanzas, en el texto está conectada con la palabra griega, que es justicia o justificación o mandamiento. Entonces, tú y yo comenzamos a dialogar, ¿verdad? Estamos hablando acerca de la justificación, porque la palabra justificación se encuentra sobre 30 veces en el libro de Hebreos, perdón, en el libro de Romanos, y también se busca justificación en el libro de Gálatas. Y cuando estábamos leyendo el libro de Gálatas, el punto que yo llevo cuánto tiempo hablando en el libro de Hebreos, lo que, lo que la palabra, lo que el texto no podía hacer, lo que la Torá no podía hacer. ¿Puedes buscar, Juan, Hechos capítulo 13, por favor? Hechos capítulo 13. Ya, versículo 36 o 37. Ok, dice desde el 33. Dios, 32. Nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Yeshua, como también está escrito en el Salmo segundo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David.
pero también, por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, Exacto. hermanos, Entonces, ajá, sigue. por tanto, hermanos, saber que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, el áfesis, Ajá, sigue. y que de todas las cosas que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Ajá. Entonces te está diciendo que la Torá podía, esto es algo que yo llevo diciendo hace un tiempo y tú lo sabes, Ujú, de ya, que la Torá tenía limitación. En Gálatas capítulo 3, vamos a leer del 15 en adelante, porque mientras estábamos haciendo el estudio o dialogando, porque eso es algo que muchas personas no saben, que cuando yo me preparo para hacer un estudio, yo no estudio solo. Yo estudio, me preparo y después hablo con Juan o hablo con otras de las personas que estudian conmigo o que saben, llamo a mi maestro y empezamos a dialogar, buscar información, comparar recursos, buscar comentarios. Y eso lo hemos hecho muchas veces tú y yo. Te ujú, digo, mira, tenemos tarea, vamos a buscar y empezamos a buscar la información la más correcta para que podamos nosotros, pues, enseñar lo correcto. Porque recuerda que la Biblia no es una interpretación privada. Eso es algo que a mí me preocupa, que muchas personas piensan que mi interpretación es la única. No, si nosotros presentamos algo, es porque nosotros estamos buscando la manera. Y no quiere decir que estamos al 100% correcto todo el tiempo, pero estamos por lo menos cerca de un 80, me gustaría decir, de lo mejor que podamos entender con la puerta abierta de ser corregidos. Si de repente hacemos algo, no tenemos todo el recurso, toda la información o todo el panorama. Y eso es algo que quiero que entiendan de nosotros. Entonces, cuando empezamos a buscar, fuimos a Gálatas capítulo 3, versículo 21, pero vamos a leer del 15 en adelante, porque tú notaste lo que yo llevo diciendo hace tiempo, que el libro de Gálatas no tiene que ver nada con la salvación per se. Está hablando de justificación. El tema principal de Gálatas no es salvación. ya, Eso ya es obvio que la salvación es el regalo de Dios. Está explicando por qué los gentiles están justificados para entrar al reino sin tener que entrar al sistema religioso del primer siglo, ujú, de acuerdo a cómo ellos establecen quién es salvo o no. Ese es el contexto. ¿Okay? claro, Salvación es regalo de Dios. Entonces, Pablo está haciendo el argumento, ¿cómo es que estas personas son justificadas? Y te voy a ser bien honesto, si no hubiera sido por este tema que estoy estudiando, este verso no lo hubiera entendido como entendemos hoy, porque se pierde en la narración. ya, Ok, vamos a leer acá. ¿Puedo compartir? sí, Ok, entonces, vamos aquí. Okay. Dice, el texto dice, hermanos, hablo en términos hermanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Esto es muy importante entender. ¿Okay? Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Quiere decir que la salvación es para que tú puedas entrar a la descendencia y a la herencia de Abraham. ujú, No puedes decir, no soy parte del pueblo, no soy Israel, os parte injertado a Israel. No biológicamente, porque hay gente que es gentil, que no son biológicamente hijos de Israel, de Abraham, pero hemos sido injertados o adoptados al reino. ¿Ok? Eso de que todos son Efraín o que todos son, no, eso no es verdad. La genética lo ha probado. Ahora, que dentro de los gentiles hay descendientes de Efraín, sí. Y hay también judíos, y hay también levitas, y hay también hijos de Benjamín y de otras tribus, obvio. Pero no podemos decir que todo el cristianismo son Israel. Eso lo enseñé yo en el 1998, 99 y el 2000, y tuve que cambiarlo porque estaba equivocado. ¿Ok? Y si digo algo bien, que está correcto, lo puedo validar. Y si digo algo que está incorrecto, lo digo también y lo acepto. ¿Ok? Entonces dice, no dice y las descendencias como refiriéndose muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, el Mesías. Él está haciendo un midrash.
cómo se conecta la promesa de Abraham. ¿Ok? Y dice, lo que digo es, la ley vino 400 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios. Y mira qué interesante, Juan, que Pablo está vinculando al Mesías con el convenio de Abraham, que es unilateral, no con la Torá, porque la Torá no puede ser invalidada, como dice ahí. ¿Lo habías notado anteriormente? Sí, porque de hecho el contraste es que Abraham fue justificado antes, por la fe fue justificado y ahora ese versículo está más claro ahora. Ajá. Entonces dice, ¿qué versículo estaba? Dice, lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida el pacto ratificado anteriormente por Dios para anular la promesa. Entonces, ¿cuál es la promesa? La tierra y la descendencia, la herencia y la descendencia. Ese es el contexto principal que Pablo está haciendo aquí. Él dice, los Que gentiles, la promesa es parte del convenio dado a Abraham. exacto. Una no tiene, por ejemplo, está la herencia de la tierra. Y por cierto, la herencia y la descendencia no es basada en obediencia. Voy a repetir eso. La descendencia y la herencia no está basado en obediencia Ujú. cuando fue dado. Sí, porque Después, de más hecho, sí, tarde, de hecho, si nosotros vemos cuando Moisés está hablando a la generación, la que nació en el desierto, le dice, ustedes no se merecen la tierra, pero porque hubo una promesa a Abraham, ustedes la van a heredar. O sea que exacto, ellos no la exacto. merecían. Y eso básicamente explica cómo es que el pueblo de Israel ha regresado a la tierra, aunque no todos están obedientes. Ahora, tienen que ellos van a pagar el precio de la desobediencia, porque al entrar a la tierra y no están en obediencia, profanan la tierra. Pero el hecho de que regresaron a la tierra no está vinculado en la obediencia, está vinculado en el convenio que Dios hizo. Por eso es que Levítico dice, Levítico 20, 26 o 27, que si se arrepienten, ese recordar el convenio que hizo con Isaac, con Jacob, con Isaac, con Abraham, al revés, lo dijo así, y se recordará de su tierra y los traerá. Ahora, ahí va a haber circuncisión del corazón también, pero eso es algo que quiero que entiendan, que muchas personas no están entendiendo que la descendencia y la herencia es basado en la promesa unilateral, que es el contexto de la parashá esta semana. Entonces, dice, porque si la herencia depende de la ley, lo mismo que te estoy diciendo, ya no depende de una promesa, Ahí está. pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. El versículo te acaba de explicar mejor lo que yo estoy tratando de explicar. Si Ujú. hubiera continuado leyendo, se hace más fácil. ¿Ok? Versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por medio de un mediador, que es Moisés, y ahora por Yeshua, el mediador. La pregunta es esta. Pregunta, Juan. El mediador. ¿El mediador es la persona que se encarga de establecer el convenio o el mediador es el que se encarga de conectar a las dos personas en convenio? El que conecta a las dos personas. Entonces, No puede ser el dador y el mediador, no puede ser. exacto. Entonces, si la Biblia dice que hay hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, ¿sí? Entonces, lógicamente te dice que Yeshua está haciendo un rol, un propósito y una función de mediador para unir el cielo y la tierra, a Dios y la tierra de nuevo al espacio sagrado, ¿sí? Ujú. Sí, Pues entonces mire el lo que texto dice te dice que no es el Padre. mire lo que dice el versículo 20 ahí. Ajá. Dice, ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno, ¿ok? Aquí dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Yeshua el Mesías. Hebreos 8:6 dice, pero ahora hemos tenido un ministerio más excelente, que está by as much as he is also a mediator of a better covenant, que él es un mediador de un convenio más fuerte, que está basado en mejores promesas. ¿Okay? Quiere decir que Yeshua tiene su función.
es un mediador. Entonces, no entiendo cuál es el problema. Si la Biblia dice claramente quién es Yeshua. Entonces, dice, versículo 21. Este es el versículo clave, ¿ok? Y está básicamente hablando de lo que nosotros estamos dialogando. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Si meditamos en ese versículo, acabamos de destruir la teología de reemplazo del cristianismo, porque utilizan Gálatas para decir que la ley ha sido anulada, cuando el mismo Gálatas no está hablando en contra de la ley. Él dice, la ley no provee vida eterna. Eso está solamente como un regalo de Dios. La ley te presenta lo que es transgresión, pero la ley no te puede dar vida eterna. Dios da vida eterna por tu lealtad. Ahora todo tiene más sentido. ¿Qué tú crees? ¿Sí? Entonces, el tema principal es que la Torá no podía dar lo que vimos en la clase del capítulo 8. La Torá no podía dar una cosa y era la vida. Es Y por lo eso que leemos en tuvo que venir un nuevo convenio que garantizaba la vida a través de la obra del Mesías, pero no para anular la Torá, sino para complementarla. ¿Tú recuerdas cuando yo hablé acerca de la palabra kainos, Ya, nuevo. renovar o nuevo? Ujú. Y yo mencioné en el libro, perdón, el estudio de Hebreos el miércoles y lo enseñé también el miércoles en la noche en inglés, que yo dije que la palabra kainos o neos son dos palabras griegas. Una significa por lo que entiendo y los recursos que tengo. ¿Ok? Así que los expertos en griego, si lo digo mal, por favor, corríjame y enséñeme. No me critiquen y minimicen. Estoy dispuesto a aprender. Pero lo que entiendo con los recursos que tengo es que neos es algo como nuevo, como un carro nuevo, no, un automóvil nuevo, sin kilometraje. Kainos es algo como refrescado o algo nuevo, pero cuando buscamos en la definición, te recuerdas que estudiamos que es algo como algo nuevo, pero algo que no es natural. Entonces yo hice la pregunta, ¿será posible que si Yeshua renovó la Torah como convenio de Israel para que las 10 tribus pudieran ser restauradas y la humanidad poder regresar? Pero lo iba a hacer de una forma nueva, diferente a la Torah, no con las ofrendas del templo, porque las ofrendas del templo no podían proveer vida eterna, solamente purificaba el espacio sagrado del templo. Y eso, cuando entendí eso, yo dije, Dios mío, ahora tiene sentido lo que él vino a hacer. Obviamente el templo no lo puede cumplir, por eso tuvo que llevarse a cabo en el tabernáculo celestial. Tiene sentido que él restauró. De hecho, estaba viendo aquí que hace una referencia en el 3:21, hace referencia a lo que leímos a Gálatas 2:21, cuando dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, la Torá, fuese la justicia, entonces por demás murió el Mesías. Ok, una pregunta, Juan. ¿Qué llevamos nosotros leyendo hace tiempo? Porque cuando entendemos estos conceptos y lo leemos detalladamente y empezamos a definir términos, la Biblia se explica solita. Entonces, uno puede vivir una vida observante sin tener que considerarse en el judaísmo. Yo no tengo que entrar a la religión del judaísmo para adquirir la justicia de Dios. Ese es el argumento que Pablo está diciendo en Gálatas. Ustedes dicen que son salvos por circuncisión. La circuncisión no es para salvación. La circuncisión fue para una señal del pacto. Exacto. Recuérdate, el contexto aquí es la vida eterna. La circuncisión no te garantiza vida eterna. Te dice que eres parte del pacto. Y si eres obediente al pacto y caminas de acuerdo a la responsabilidad del pacto, Dios te da el don de salvación, porque entonces es por lealtad. Pero como el mundo está caído y todos mueren, Él establece a su hijo Yeshua como el camino a la salvación, que tú tienes que reconocer que es el Dios de Israel, que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Esa es la razón por qué se necesita Yeshua. Todos necesitamos el Mesías, porque Él es el testigo fiel. Exacto.
Tiene mucho sentido porque entonces podemos darnos cuenta de que el evangelio, como usted bien lo dice desde hace tiempo, el evangelio es claro, el evangelio es claro. La Torá tenía sus limitaciones y ahora el libro de Hebreos hace más sentido porque explica cómo la Torá tenía sus limitaciones, pero aparece el Hijo de Dios para cumplir no solamente la promesa, sino para complementar y llevar a un plano más elevado las limitaciones que tenía la Torá a través de él. Ahora la humanidad tiene regreso al Edén y tiene acceso a la vida eterna, algo que la Torá no podía ofrecer. Exacto, mira, y el Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 28 lo dice. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, eso es basado en Números 15, versículo 30. ¿Puedes leerlo, por favor? No tengo en español aquí, tengo la Biblia en inglés. Números Hebreos, capítulo 5 a 15, 30. Hebreos 10. No, el Números capítulo 15, versículo 30. Esa es la referencia. Números capítulo 15. Versículo 30. Okay, números 15:30. Dice, pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor y esa persona será cortada de su pueblo. Entonces, sabemos que lo que es el pecado en rebelión, como el muchacho que agarró la madera en Shabbat, en el hebreo la palabra que usa es como si estuviera levantando su mano en contra de Dios. Como decir, no importa lo que él diga, yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso es muy diferente en actitud, ¿no? Sí. Ese es el contexto. Entonces, dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, que ya la Torah nos establece que no hay perdón para eso, ¿verdad? Dame un segundo. Ok, que no hay perdón para eso. Estoy tratando de salir aquí. Solamente era la muerte. Ajá, entonces dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, a ver qué dice acá. Dice, all who wants all people to be saved and come to the knowledge of the truth. El mensaje de salvación es la verdad, ¿no? Y ya que no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera, mira el contraste que hace aquí. Esto es bien importante. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Pero recuerda el contexto. No es una violación de la Torá involuntaria. Está hablando del pecado deliberadamente. Hay que continuar la secuencia. Porque hay personas que utilizan ese verso para decir que, viste, si te matan si rompes los mandamientos. Oye, un momentico, no está hablando de un mandamiento involuntario. El contexto es de uno deliberadamente, en rebelión contra Dios. ¿Ok? Dice, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio, testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo a sus pies al Hijo de Dios, al Hijo de Dios? ¿Por qué no dijo el mismo? ¿Ok? No estoy tratando de ser sarcástico. Esto es un problema que está ocurriendo dentro de las raíces hebreas. Entonces, si yo no creo como la gente cree que yo tengo que creer, me dicen que no creo en Yeshua, cuando el texto claramente dice que es el Hijo de Dios. Yo no entiendo. Entonces, Él es el mediador, Él es el Hijo, Él es Ben Adam, Él es el que muere. El Padre lo resucita, pero es el mismo. ¿Sabe? Vamos a ser honestos con lo que estamos leyendo. Dice, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado. Ok, pregunta, y ha ultrajado el Espíritu de gracia. Ok, santificado, ¿de qué? Hagan esa pregunta. ¿Santificados de qué? Es una buena pregunta, creo yo, ¿no? ¿Hemos sido santificados de qué? Alguien tiene que hacer esa pregunta a la audiencia que está viendo. ¿Hemos sido santificados de qué? ¿Cuál es el contexto que venimos hablando? De la rebeldía. Sí, que nos guía a qué. A la muerte. Ok, y la muerte, ¿profana el espacio sagrado? Sí. ¿Cómo lo podemos probar de acuerdo al templo?
los ritos de pureza que tenía que hacer alguien que tocaba a un muerto o había Exacto. tenido contacto con la muerte. Quiere decir que los rituales del templo que tienen que ver con impureza de muerto es la prefigura de lo que Dios iba a hacer en toda la humanidad. Pero si no estudiamos el templo, no lo vamos a entender. Ahora entienden por qué yo enfatizo tanto el templo. La vaca roja tiene una función para que podamos entrar al templo, que es el jardín, porque hemos tocado algo que profana el espacio sagrado. Entonces, estamos profanados fuera del ámbito del jardín. Hemos ahora sido santificados. Somos una nueva creación, de la muerte a la vida. Y todo en el Nuevo Testamento es enseñándonos cómo ese procedimiento ocurre, ratificado por la sangre del Mesías. El bautismo de un ámbito al otro. El cambio de nombre también. Es interesante, ¿no? Entonces, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Y por eso es que yo digo que cuando una persona voluntariamente y en rebelión rechaza al Mashiach, están básicamente poniéndolo en la cruz de nuevo, como dice el capítulo 3. Yep. El capítulo 3, yo creo que fue ahí, ayúdame, porque no recuerdo ahora mismo. Capítulo 3, déjeme ver. Cuando habla acerca de que ellos están, o el 4, no entrarán porque ellos como que humillan. Y cuando buscamos esa palabra en el griego es como si lo pusieran en la cruz de nuevo. Es una vergüenza. ¿Tú recuerdas esa palabra, verdad que sí? Es el 4, entonces. Yeah. Sí. Es el capítulo 4. Y es bien interesante porque si nosotros rechazamos al Mashiach, es como si estuviera, la palabra en el griego lo dice, es como si estuviéramos poniéndolo de nuevo en la cruz. Capítulo 6, versículo 1, la ignominia pública. Esa, 6, eso es. Dice aquí la palabra en elemento 6.1, dijiste. No, es el 6:6. 6.6. Mira lo que dice, pero después, léelo si quieres. Pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Hay que buscar ese verso, hay que buscar esa definición. Ese 6.6. 6.6, esa palabra bien interesante. 6.6. Okay. Having fallen away, he renewed them again to repentance because they have crucified him again for themselves, the Son of God, and held him to contempt. Okay. La palabra ahí, contempt. ¿Puedo compartir? Sí, sí. Palabra contempt es la palabra vamos a pronunciar aquí. A ver si lo puedo escuchar. A ver. Paradigmatizo. Ok. Dice, desgracia pública, hacer un ejemplo de él, es como una vergüenza completa. Entonces, si tú dices, no necesitamos mediadores, eso es lo que todo el mundo dice cuando rechaza al Mesías. No necesitamos un humano para hacer mediación. Esa es la ridiculez más grande. Adán era un mediador entre Dios y los hombres. Noé era un mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué lo sé? Porque Noé hizo un altar mediando como sacerdote. Entonces, Abraham fue mediador entre Dios y los hombres. Jacob fue un mediador. Isaac fue mediador. José, una figura de un mediador entre Faraón y los hombres. Está Moisés, está Israel, están los profetas, sacerdotes. El decir que no se necesita un mediador, obviamente no estamos estudiando la Biblia porque la Biblia es clara con eso. Que mucho nos falta a nosotros. Muchísimo todavía. Entonces la pregunta es, ¿por qué tanto argumento todo el tiempo? Tanto debate. Cuando en realidad no estamos estudiando a veces algunas cosas en un contexto. Pero es interesante
que si nosotros nos enfocamos solamente en el estudio para educar, eso no agarra los likes y los views y comparten, solamente comparten todo lo controversial, todo lo especulativo, todo lo que no tiene lógica. Es como que le dedicamos horas al estudio, presentamos la información y a nadie le interesa, pero que hablen de otra cosa que no sea Biblia o una especulación bíblica, ahí todo el mundo le da. Tenemos que llegar al momento, familia, de madurar un poquito más, y por eso hay tanta confusión dentro de nuestros rangos, porque no estamos haciendo esto. Yo te garantizo que si nosotros, los líderes, se ponen a investigar, y los maestros, y buscar todos los ámbitos disponibles para que podamos validar la información, este movimiento fuera muy diferente. Fuera un poquito más respetable entre medio del cristianismo, fuera más respetable dentro de los ojos de los judíos, porque mientras más yo estudio esto, más observante me convierto sin ser ortodoxo ni al judaísmo. Porque ya yo entiendo que el don de Dios no tiene que ver nada con mi vida cotidiana, pero mi vida cotidiana refleja la relación que tengo con Dios en obediencia. Y eso de acuerdo a la Torá. Entonces, es la reciprocidad que puedo tener, es de vivir mi vida de acuerdo a los principios bíblicos, que obviamente me va a hacer parecer como el pueblo de Dios que observa la Torá, que todo el mundo no quiere. No quiere decir que estoy agarrando el judaísmo, y el decir que el que uno enseña, la gente se convierte en judaísmo, enseña la inmadurez de esos líderes que tienen el miedo y el antisemitismo de abrazar el estilo de vida de la Torá por miedo de verse como los judíos. Esa es la raíz, porque la Torá es clara en el estilo de vida. Claro, la Es Torá es un interesante estilo de que vida. es un estilo de vida y no podemos hacerlo de acuerdo a como a nosotros nos parece. Mira, los otros días, Juan, déjame leer esto aquí rapidito. La palabra significa uses en John's Gospel, te da diferente, pero está hablando como si fuera un tipo de vergüenza, una gran vergüenza en contra de Yeshua. Quiere decir que el rechazar al Mashiach lo que trae pura vergüenza al Mesías. Un ejemplo rapidito. Hay un muchacho, un señor que yo conozco americano, fue a Israel. En Israel, cuando van conmigo en la gira, yo le digo, por favor, si tienen los tzitzit en tu correa, quítatelo. Porque honestamente la Biblia no dice en ningún lugar que te lo ponga en la correa. No lo dice. Estamos diciendo, no, que los judíos añaden cosas, que los judíos, pero en las raíces debería ser lo mismo. Se ponen los tzitzit en la correa. En ningún lugar bíblicamente dice correa. Dice los 4 esquinas de tus vestimentas. ¿Ok? Pues esta persona que es maestro de raíces hebreas en inglés va a Israel. En Israel, allá los retaron porque se puso los tzitzit en la correa sin una gorra. Y allá los ortodoxos, que llevan haciéndolo milenia, sobre 2 milenias, desde que se dio el mandamiento, lo lleva haciendo de esa forma, pues ellos tienen el derecho de cuestionar quién eres tú, de dónde saliste y por qué tú lo haces diferente a todo el mundo que sigue Torah. Pues allá se enojó. Allá cuando regresa en contra de todos los judíos. Se convirtió antisemita porque no siguió el protocolo bíblico, porque es típico lo que todo el mundo hace en el mundo occidental. Hace de acuerdo a la imaginación de su propio corazón y después se enojan si lo corrigen. A mí me corrigieron en el 2004. Cuando yo fui, me preguntaron y yo dije, qué vergüenza me dio. Porque en ese momento yo pensaba que estaba correcto, pero un judío vino y me dice, no, te voy a enseñar. Y me abrió la Biblia en el texto y me dijo en el hebreo cómo se usaba. Y yo dije, wow, estoy incorrecto. Cuando regresé, empecé a hacer una transición. Sabes que eso es lo que hace falta mucho dentro de este movimiento. A mí me pasó ahora que estuvimos en Sukkot, a mí me pasó ver una experiencia en donde hay gente que hace las cosas porque no sabe la razón. Y hay gente que está dispuesta a escuchar la corrección y hay gente que no está dispuesta a escuchar la corrección. Hubo una persona, no sé si usted notó, que hubo una persona que traía su talid en la noche. Él estaba en su talid en la noche. Y al otro día yo estaba sentado con Joseph Good y él iba pasando y le dice Joseph Good, ven, siéntate aquí. Y le dice, oyes, el talid no se usa de noche, pero él sentado. Y yo pude ver la intención y el corazón de esta persona y le dice, oh, es que yo no sabía. Y Joseph Gould le empezó a explicar, no se pone en la noche por esta razón. Oh, de verdad, yo lo hacía porque yo pensaba que estaba correcto, pero de verdad voy a corregir, no lo voy a volver a hacer y gracias por corregirme, gracias por Y no enseñarme. lo hizo. Lo Y no lo volví conocemos a a la hacer, persona. ¿ya?
Pero fíjate, aceptó la corrección, así como yo tengo. Mira, ayer yo fui a una clase, estoy entrenando de nuevo, como antes entrenaba. Empecé una clase ayer, ¿ok? Es de pesas, pero no pesas fuertes, sino estoy volviendo de nuevo a como estaba antes, porque tú bajaste de peso y tengo que bajar de peso. Me está provocando hacerlo, así que. Entonces, recuerda que yo entrenaba gente en los 90 y a principios de los 2000, pero hace tiempo que no entreno a la gente. Entonces, si no practicas, pierdes nueva información. Y cuando estoy haciendo un ejercicio que yo lo llevo haciendo por mucho tiempo, el maestro me dijo, estás haciendo bien, pero añádale este movimiento y me dio la razón. Y cuando yo lo hice, créeme, tienes razón, porque después lo sentí más tarde. Yo hubiera podido hacer, no, porque yo llevo entrenando mucho tiempo y yo era jugador profesional de béisbol. No, yo me quedé calladito porque yo pagué para instruirme con él y él es el maestro. Y yo, oh, sí, muchas gracias. Seguí, lo hice y trabaja. Hoy lo siento. Cuando es que hay muchas personas que entran en este ámbito y no están siendo instruidos. Y tú sabes que estás pasando por ese proceso de instrucción. Y cuántas veces nosotros hablamos, dialogamos, y yo te presento una información y tú la buscas. Entonces tú mismo dices, wow, yo no sabía esta información. Y tú y tú te adaptas. Yo nunca te he llamado a decir, no hagas esto porque estás mal, ¿verdad que no? No. Yo te digo, mira, haz una tarea. Cuando te doy tareas con un propósito, pues quiero que lo veas. Entonces, cuando tú enseñas diferentes formas, te puedo pegar por la cabeza, ¿ok? Y solamente a los que son tercos, le tengo que haberse pegar por la cabeza. Porque mira, he conocido gente terca en esto, pan. He conocido personas que no quieren y no quieren aceptarlo y te pelean todo el tiempo y años más tarde terminan haciendo lo mismo. Terminan haciendo lo que uno le corrigió más años más tarde porque que son tercos. Porque sabemos que esa es diferentes personalidades y yo lo entiendo. Pero yo prefiero ser corregido de una manera correcta. ¿Sabes cuántas veces yo me he corregido a mí? Muchas veces me ha corregido y yo feliz porque me está enseñando. Entonces, regresando al tema, la justicia de Dios tiene un propósito y nosotros no creo que estamos entendiéndolo, Juan. No. Es interesante cómo el capítulo 9 está conectando lo que es la primera alianza con la ordenanza de culto y que aparece ahí la palabra justicia. Es interesante. En el capítulo 9, ¿verdad? Sí, 9:1. Pero, y yo no, por cierto, yo no sabía que estaba conectada con justicia. Ahora no podemos leer el capítulo 9 sin tener esa continuidad como el contexto, ¿verdad? Porque si dice, por ejemplo, en el capítulo 8, ¿verdad? Este es el ejemplo perfecto, creo, ¿no? Lee el capítulo 8, versículos 1 y 2, por favor, de Hebreos. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ok, vamos a examinar ese verso. Porque, ¿cómo podemos decir que el contexto del capítulo 8 tiene que ver con la ley cuando el primer verso del capítulo te está recalcando y repasando el contexto de los primeros 7 capítulos? Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Está hablando del pasado, un contexto del pasado en esa primera parte. Entonces no puedes tener una opinión del capítulo 8, versículos 6 y 7, si no has estudiado el contexto completo del capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 5. Es irresponsable. Por eso hay tanta confusión. Que está presentando a Yeshua, después está presentando a Aarón y va a ser un contraste entre lo que son los dos. Exacto. Y la diferencia entre Aarón es que versus Yeshua. Que él muere. Exacto. Uno muere y uno vive para siempre. Ok. Entonces dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del Padre, del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién es la majestad? Adonai, el rey. El eterno, ¿no? El eterno, ya. Y ahí dice que está sentado a la diestra, al lado. Interesante que Juan dice lo mismo. Mira, Juan capítulo 17 lo dice. Es la misma visión que vio Daniel, capítulo 7. Búscalo, yo lo leo ahí. El versículo, capítulo 17, versículo 4 dice, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti
junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuera, que el mundo existiera. Pues me está diciendo que está al lado del Padre, no en el trono del Padre. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice exactamente lo mismo. En otros lugares dice a la diestra del Padre. El libro de Daniel dice que Daniel 7:9 dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura y su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron el cuerpo, le echaron a las llamas del fuego. oh, ya va, ¿mataron a quién? A la bestia, ¿Quién es la bestia? el Leviatán. Sigue leyendo. A las demás bestias se le quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de vida por un tiempo determinado. Seguí mirando las visiones nocturnas y he aquí como las nubes del cielo. Veía uno como un hijo de hombre que se Ya va, dirigió, Ben Adam, un Bar hijo del Enosh hombre, en arameo, Bar Enosh en arameo, Ben Adam. que se dirigió al anciano de días, que era el que estaba sentado en el trono. Y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que Ya va. ¿Quién le dio dominio y poder al hijo del hombre que se presentó al anciano de días? el anciano de días se lo dio al hijo del hombre, lo mismo que dice Filipenses, para que en el nombre de él. Y lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 4, 5 y 6. Nosotros no estamos locos. ¿Ya? Nosotros estamos leyendo el contexto y entendemos el antiguo Medio Oriente y el templo. Y por eso hay una diferencia. Y no podemos permitir que nos empujen al lado porque no queremos definir términos de acuerdo como la gente piensa que lo que dice, sin primero investigar todos los ángulos de información. Es irresponsable tomar una posición dogmática sin titubear y sin ser flexible, si no estamos dispuestos a ver cada ángulo de la información disponible, porque entonces se convierte en otra denominación que salió del cristianismo. No hemos cambiado nada. ¿Ya? Ok, tenemos que ser flexibles. Fíjense lo interesante porque se le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Si leemos Filipenses, dice, para que en el nombre de Yeshua toda rodilla se doble y confiese que él es el Adón. Ah, ya va. Si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, dice, aquí que vienen las nubes, lo mismo de Daniel, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. El mismo versículo está citando allá. Entonces, ¿cuál es el propósito de la venida de Yeshua? ¿De eliminar la ley? Imposible. De que la muerte fuera destruida a través de la resurrección, para que el Padre recibiera toda honra, todo honor y toda gloria. Se me ha hecho más claro a mí. No sé, yo quiero que la audiencia sea responsable y lo valide. Y lo valide, búsquelo. Búsquelo porque está allí. De hecho, si lee la conclusión porque yo tuve que leer todo el capítulo y leer todos los recursos, y si lee la culminación de Hebreos capítulo 9, versículo 26 en adelante, está más que claro. Vamos a leerlo para terminar aquí. 9:26 en adelante. Ok, léelo. Voy a leer del 25, dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Ahora tiene sentido el capítulo 10, versículo 1.
ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, por el que la sombra, si tú tocas algo con muerte, no puedes entrar al templo. Si tú cometes un pecado involuntario, no puedes entrar al templo sin hacer una ofrenda. Todo está apuntando al mismo mensaje. No, y aparte, la ley podía cumplirlo con la esperanza de que aparecería alguien que les ofreciera la resurrección. Y ahora en Yeshua aquí estoy. Y así como el Padre le resucitó de los muertos, ahora tú puedes tener seguridad plena que tú eres la primicia, que también serás levantado de entre los muertos. Ahora ¿Tú no nuestra crees que fe no es ciega, nuestra fe ya tiene algo tangible, que Yeshua se levantó. Exacto. Entonces, una pregunta. Si el judío muere con la esperanza de una resurrección porque lo oran 3 veces al día, ¿Ya? pero no entienden de dónde proviene, porque no, en el judaísmo no se está enseñando muchas estas cosas del templo, las ofrendas y lo que es un mediador, porque no lo aceptan. Ese es el judaísmo moderno. Porque si tú lees lo que el Qumran hablaba acerca de Melquisedec y la prefigura de que Melquisedec iba a ser, te lo hice bien rápido, que la muerte de Melquisedec iba a traer liberación y remisión y dar victoria de Belial, que sí representa a Satán. Ujú. Es lo mismo que el capítulo 1 y 2 está hablando. Entonces, si presentamos el evangelio de esta forma, una persona en el judaísmo que ora por resurrección, pero no ha tenido la evidencia, porque vemos nosotros que ha habido resurrección en la Torá, cuando Elías oró y resucitó un niño. El mensaje de los hijos de Israel cruzando el río rojo, perdón, el mar rojo, resurrección, cruzando el Jordán, resurrección, el mismo patrón, pero Ezequiel 37, el valle de los huesos, que es la escatología de la resurrección. que siempre eso lo habla mucho en el judaísmo. Entonces, ¿estaremos nosotros provocándolos a hacerlo, presentando de la manera correcta? Esa es la pregunta. ¿Y por qué nosotros estamos enseñando esto en este? A mí me gustaría que los líderes consideren una reunión global solamente para hablar de este tema. No si Yeshua es el Padre, si el mediador, no. Estamos hablando de cuál es la función del Mesías. Vamos a enfocarnos en un tema. No si la tierra es plana o redonda, a mí no me interesa eso. Si es gigante o no gigantes, o el nombre sagrado o no. ¿Por qué no eliminamos esos temas y vamos a enfocarnos en este para tener por lo menos un punto de referencia consistente? Porque este es el tema principal de la Biblia. Es el evangelio. Yo no entiendo por qué la gente se enfoca tanto porque si la tierra es plana o no. Ok, fine. Si tú piensas que la tierra es plana, ese es tu problema, no hay ningún problema. A mí no va a cambiar la situación de la muerte. La muerte es muerte y la resurrección es resurrección. Ya eso es una convicción personal. ¿Por qué enfocamos y hacemos una dogma de eso? Y separamos el reino de esas cosas. Yo puedo estar en un cuarto con un montón de gente que creen que la tierra es plana y no tengo ningún problema. Eso no es de interés para mí, pero eso no es un acto de salvación. Cuando lo pones en el contexto de salvación, ahí hay problema. Porque ningún lugar bíblicamente dice que tienes que creer que la tierra es plana para ser salvo. Dice, tienes que creer que Dios resucitó a Yeshua para ser salvo. Y lo mismo con el nombre sagrado. Y lo mismo con las dos casas. Y lo mismo con un montón de cosas que está enseñando. O sea, eventualmente tenemos que decidir cuál va a ser el punto de partida de nuestro mensaje. Porque estamos al garete. Estamos agarrando por todas las líneas, todo diciendo que estamos enseñando la Torah. Y de hecho, mire, hablamos de las fiestas. Y si hablamos de las fiestas en el cumplimiento mesiánico, siempre nos va a apuntar a lo que hizo Yeshua. Y es traernos de muerte a vida. Y hoy, para nosotros, este año, Sukkot cobró una relevancia sumamente más importante porque pudimos entender una oración que se hace al final de Sukkot, que es la esperanza, que de hecho es la esperanza mesiánica, que el próximo año ya no estemos aquí y que estemos en un azúcar donde la muerte, el Leviatán ha sido vencido. Y ahora que nosotros entendemos el evangelio, esa esperanza está más que clara, que el próximo año, cuando el Mesías sea revelado, estemos gozándonos en lo que mucho tiempo fue llamado las bodas del Cordero. Ahora entendemos el contexto de las bodas del Cordero, la fiesta de Sukkot, y entendemos las fiestas de otoño, y entendemos el libro de Hebreos. Aún en esta temática podemos, cada que usted habla de la temática, la muerte, yo me acuerdo del Leviatán, y yo digo, el Leviatán. Y tú sabes que cuando pudimos entender esa oración, cuando estamos
saliendo la azúcar el último día. Es interesante que el ataque a Israel este año ocurrió en ese día. Ujú. Y la gente a veces, algunos de los hermanos no consideran que cuando Yeshua levantó su voz, el último y gran día de la fiesta, Hoshana Rabbah. ellos estaban haciendo una oración para salir del azúcar, que el próximo año tengamos nuestra azúcar con la piel de Leviatán. Y Leviatán representa a Balial, que es el Satán, representa a Raab, representa el dragón, la bestia, y representa la muerte. Y yo, ahora entiendo por qué son las fiestas de Cordero, porque él es el que da victoria. A través de él tenemos la victoria. Ahora tiene sentido. Entonces, ¿por qué cambiamos la fiesta cuando son la celebración de la victoria de Dios en contra de la muerte? Ahora las fiestas toman otra dimensión. ¿Ya? Tiene el poder para redimir. Dios nos redime, nos separa y nos da libertad permanente en el monte Sinaí. Se revela como nuestro rey en Yom Teruah. Se revela como nuestro juez en Yom Kippur y como nuestro salvador en Sukkot, porque la salvación viene para todos que están muertos en la fe. La salvación en realidad es la resurrección. La gente no se pone a pensar en eso. Hemos sido sellados hasta el día de nuestra redención. ¿Redimir de qué? Morimos, vamos a la muerte. Entonces nos acusaron injustamente y morimos porque es lo que Adán entró en este mundo. Ahora somos reclamados. Una redención, redimir, algo que pertenece a Dios. Redención es resurrección. Interesante ahora que lo dice. Primera de Corintios capítulo 15, cuando Pablo está hablando y él está diciendo que está hablando de las primicias y de los que se levantarán. Entonces, si nosotros decimos, el Cordero murió en Pesach, fue sepultado en panes y levadura, se levantó en primicias, pero para nosotros eso no se ha cumplido. Entonces, esa promesa está ahí esperando. Sí, recuerda que las primicias se traían 2 veces al año. Entonces nosotros somos la próxima, porque lo dice ahí en el próximo versículo, dice, así como en Adán todos, dice, mas ahora el Mesías ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. ¿Ok? Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Ahora entendemos el versículo mejor. Yeshua, el Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías, ¿dónde? ¿En su qué? En su venida. Y eso ocurre entre Yom Teruah y Yom Kippur para la fiesta de tabernáculo. Ahora tiene sentido. Esto está hablando acerca de la primera venida, segunda venida del Mesías, ahí mismo, utilizando las fiestas. Apocalipsis, ¿cuál es el versículo? Apocalipsis 9, cuando sale el ángel con su voz y va a cegar y va a traer la cosecha. Sí, lo dice en Apocalipsis 14, ¿verdad? Versículo 14. En del vino. Ya el vino. Entonces, para la audiencia que está viendo aquí ahora mismo, mi pregunta es esta. ¿Cuál va a ser nuestro enfoque de estudios? Se está continuando enseñando de que hay un sacerdocio que se llama Melquisedec. Familia, yo enseñé eso por muchos años. En el 2009 dije, wow, ¿qué pasó? Entendí algo que yo dije, estoy en problemas. Comencé a estudiar más el templo y me di cuenta que yo estaba equivocado y tuve que rectificar. Y tuve que hasta remover estudios porque no estaba correcto. Mientras más uno lo estudia, lo ve. Y ahora está entrando eso dentro de las raíces hebreas en español. Ya eso entró en inglés. Por cierto, en Arkansas hay gente que se están llamando ahora sacerdotes del orden de Melquisedec. Es increíble. Se ha convertido como una separación dentro de raíces hebreas. No, y la cosa es que yo estuve en una conferencia en un lugar en la cual eran como un campamento. No era Sukkot, era Yom Teruah, creo que era. Y habían como 3 diferentes campamentos. Estaban los que quieren guardar la Torá y les gusta estudiar la Mishnah y los recursos judíos. Los Melquisedec no vinieron ni a saludar, no vinieron a ningún estudio, no querían saber de nosotros. Estábamos en el mismo campamento. No querían ni hablar con uno porque ellos son ahora sacerdotes de Melquisedec. Y yo, wow, increíble. Cuando Dios claramente establece a sus hijos, los hijos de Aarón,
como los sacerdotes en la tierra, que el mismo libro hebreo te dice que si Yeshua estuviera en la tierra, ni sacerdote fuera. Ujú. Se está creando nuevas teologías. Estamos haciendo lo mismo que hicimos del cristianismo y creando teología de reemplazo dentro de la Torah. Y eso es peor, porque ahora hay conocimiento. Antes podíamos decir que había ignorancia, porque la Biblia es clara. Yo te puedo presentar versículo que habla de la autoridad que Dios le dio a los hijos de Aarón. No hay ni un versículo que diga que ahora los gentiles que vienen de las naciones son ahora orden de Melquisedec. ¿Dónde está ese versículo? Alguien que me dé uno que diga ese versículo, porque lo dice de Aarón claramente, en mínimo 5 lugares, pero en ningún lugar en el Nuevo Testamento dice, por cierto, Juan no lo menciona, Pablo no lo menciona, Pedro no lo menciona, de que Yeshua nunca lo dijo. ¿Por qué nunca se dice en el Nuevo Testamento que ahora tú y yo somos en el orden de Melquisedec? Que Estoy eso solo hablando del aplica- vocabulario orden de Melquisedec. Porque eso solo aplica a Yeshua. Solo aplica a Yeshua, exacto. Y por cierto, y Yeshua no es Melquisedec. Dice que él vino en la similitud de. Lo dice en Hebreos capítulo 7. Entonces, pregunta a la audiencia, con todo el respeto que les tengo. Usted sabe que a mí me gusta ser un educador, lo más que yo pueda, y estoy aprendiendo también. ¿Estamos verdaderamente leyendo la Biblia? ¿O estamos teniendo el mismo tipo de actitud que traemos de la iglesia cristiana de agarrar el texto y aplicarlo de acuerdo a como nosotros queremos verlo? Y eso tiene que parar, porque si no va a seguir la confusión y la confusión y la confusión. Ahora, si usted cree que yo estoy equivocado, no hay ningún problema, valídelo. Valide, estudie el tema. No le va a tomar ni una semana. Si se hace las preguntas lógicas y preguntas sensibles, se va a dar cuenta de que yo tuve que hacer una corrección y usted la va a tener que hacer también. De que no hay evidencia de que el cuerpo del Mesías es el orden de Melquisedec. Oiga el vocabulario. Si él va a escoger, como dice la Biblia, que vamos a ser sacerdotes y reyes de nuevo en su reino. ¿Ok? Pero nunca de Aarón, que es una función, no es el oficio, algo diferente. Como yo siempre lo explico, cuando tú le enseñas a una persona lo puro, lo impuro, lo santo y lo profano y guardar el mandamiento o intercedes en oración, estás haciendo lo mismo que un sacerdote iba a hacer por ti. Ujú. La diferencia es que no podemos manipular la sangre. Pero Juan, una pregunta. Para entender esta vocación un poquito más, ¿qué hay que estudiar para entender esto? El templo. Ese es el área que la gente no quiere. ¿Tú sabes una cosa? Yo no entiendo cómo es que la gente puede llegar a una conclusión de que hay un nuevo sacerdocio y no tienen la menor idea de lo que es el templo y las ofrendas. Yep. Eso solamente se ve en nuestro ámbito. Porque en el mundo académico te lo dicen rapidito. En el mundo académico te lo dicen. No sabes lo que estás hablando. Y yo lo he visto cuando se lo han dicho a una persona, no sabe lo que estás hablando. Eso no se alinea con la evidencia. Conocí a una arqueóloga que ella misma me lo dijo, ella murió hace 1 año y medio, y me lo dijo, la evidencia establece la verdad y esa teoría no tiene evidencia. De repente nosotros tenemos que aprender a ser un poquito más concreto, en vez de tratar de investir, de especular en lo que la Biblia dice. Debiéramos buscar un poquito más en el contexto. Y nos falta, ¿verdad? Porque no sabemos el hebreo perfecto ni el griego. Y los hermanos que saben el hebreo y el griego mejor que nosotros, ayúdenos a entender. Ayúdenos a aprender más, Ujú. porque nos falta. Pero ya no hay excusa, porque ahora hay comentarios teológicos Léxicos. que son expertos en hebreo y en el griego que lo explican ahí con referencia y todo. Entonces ya yo no entiendo cuál es la excusa. ¿Ok? Hay que ser directo a veces controversial, porque si uno no es controversial, nadie lo escucha. Claro. Ah, todo lo que ha escuchado hoy, capítulo por capítulo, si va a Tesoros del Templo, aquí donde ve aquí, Tesoros del Templo, estudios, aquí va a encontrar todos, aquí dice capítulo 8, capítulo 7, capítulo 6, ahí están desde el capítulo 1, así es que si usted quiere aprender más y ver cada uno de los capítulos, versículos, todo lo que hemos estudiado en el contexto, vaya a Tesoros del Templo, tesorosdeltemplo.com y busque en estudios y ahí va a encontrar la parte donde están todos los capítulos. Requiere una pequeña membresía que la verdad, si usted se pone a ver el costo de lo que es mensualmente la membresía, usted se gasta eso en
en 10 segundos por ahí. Así es que Gracias por la promoción porque no te pedí que lo hicieras, pero no, gracias por yo hacerlo. sé que no me lo pidió, pero de verdad, $10 al mes la membresía. Y si usted ve, déjeme le vuelvo a poner por aquí. Ya que estamos haciendo la promoción, voy a hacer la promoción bien. Están todos los estudios de Hebreos, pero después hay estudios generales por aquí, están estudios de Mishneh Torah que se dieron, están los estudios de los mandamientos, todos los mandamientos por porción, y está la sección de los del camino, discipulado del camino, que está toda una sección de todo lo que es la metodología. Dale a los del camino, dale a los del camino. No sé si me deja entrar porque no hice No un hiciste el login. Ok. pero a ver si puedo hacer aquí login. Hasta el recurso del Tayag Misbot, el libro de los mandamientos, El libro de los que tú me mandamientos. ayudaste con la traducción. La verdad, a veces las personas dicen, pero hay que pagar. Familia, son $10. Y si usted se pone a ver toda la cantidad de material que hay aquí dentro de esta página, es de verdad que eso no es nada. Está cargando, no sé por qué está un poco lento por aquí, pero ahí va. Ahí va. So, si vamos a discipulado de los del camino. Sí. Aquí están Ok, todas ahí tienen las clases. Sí, ahí están las clases de metodología que tú y Lisa y Rafi me ayudaron a hacer de la metodología. Ahí tienen 12 clases y preguntas y respuestas. Están los recursos también. Están los Justicia y PDF. bondad. Voy a estar el mes de noviembre. Me estoy enfocando en el Nuevo Testamento. Voy a hacer cursos estoy pensando si le entro al libro de Romanos o al libro de Apocalipsis. Aquí están los cursos, curso 101, 102, 103. Y por cierto, Recursos. y no he hecho el curso 104. La razón es porque hay gente que no está pasando por el 101, 102 y 3. Quiero que tengan esa base. ¿Ok? Mira nada más, Recursos. recursos. Sidur de Yom Kippur, Beit Hamidash, Mishnah. Todos estos PDFs. Abodazja Korbanos. Tariat Misbots. Tratados del Talmud. De verdad que usted no encuentra esto por $10 por ahí. ¿Okay? Yo sé que el maestro no me pidió hacer esa promoción, pero ya que estamos aquí de una vez, si usted quiere ser Gracias por hacerlo. bendecido, por ahí encuentra más recursos. More, como siempre es un gusto estudiar con usted, siempre que nos conectamos siempre aprendo muchísimo y es un privilegio seguir aprendiendo en el contexto y de la manera correcta. Toda la Biblia se hace clara y todo cae en su propio peso y uno no tiene que andar inventando, uno no tiene que estar forzando, sino uno tiene que simplemente ver las escrituras y todo empieza a ver ahí todo en su lugar. También es mutuo, Juan. Yo he aprendido mucho de ti porque podemos dialogar. Y lo bueno es que tener personas así como tú es que hay una dinámica que no es diciendo estoy de acuerdo porque tú eres el maestro, sino que podemos decir estoy de acuerdo porque validé lo que tú dijiste. Entonces podemos tener ese punto de referencia. Y honestamente se siente bien estudiar con personas que quieren dialogar y no argumentar y sacar otras conclusiones, porque todos tienen diferentes personalidades y yo lo entiendo. Pero si vamos a estudiar, vamos a estudiar. O sea, en Jiu-Jitsu es así. Yo puedo estar con un cinta negra, un marrón, un azul, diferentes rangos, pero cuando estamos tomando la clase, todos estamos tomando lo mismo. Ahora, hay diferentes experiencias de cómo ejecutan la técnica más eficazmente, pero la técnica es la misma y todo el mundo hace lo mismo. Ahora, como tú puedas hacerlo de acuerdo a tu nivel, pues lo haces. Pero podemos dialogar y comparar información. Es interesante que a veces un cinta menos calificada te puede ayudar a ser mejor. Así que gracias, mi hermano, por tu colaboración y tu ayuda y estar dispuesto a estudiar conmigo. Y cualquier otra persona que quiera estudiar, entre a metodología. Así que en el link de Facebook, como no me permiten poner Facebook Live, estoy en la cárcel de Facebook. Por eso lo hice a través de Juan. Que ponga el link de metodología del Telegram
para que entren y ahí pueden ver la información de los estudios. Gracias, mi hermano, por la oportunidad. Que Dios te bendiga y te guarde, ¿ok? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bendiciones a todos. Nos estaremos viendo en la próxima. Shalom. Bendiciones. Shalom.